Estamos, sí, más o menos, quiero creer. ¿Tu museo dónde está aquí? Estás aquí. Perfecto. Bueno, entonces, aquí, el suelo, según la tradición cristiana, es de los tiempos romanos. Quiere decir, en este suelo fue puesta la mesa de la última cena. Claro, estos arcos son de los tiempos de las cruzadas. ¿Por qué? Porque estos, por encima del lugar en el cual tomó lugar el evento más santo, ¿sí? Fraguaron este edificio. Después, cuando se empatronaron los turcos del lugar, ajustaron un mihrab. Ahí se ve el mihrab y aquí también un kurs, ¿no? Para dar derashot. Porque en el viernes, cada viernes, tienen la tefilá central, que se llama Juma Namaz. Y en Juma Namaz se da una jutba, una derashá para la semana entera. Y esta tefilá se da desde el kurs o churs, depende de cómo lo llaman en clasificación. Ahora, lo interesante y lo importante y lo extravagante y lo yerushalmi y lo israelí es el facto que aquí abajo es una sinagoga sobre la tumba de David. Así que aquí tenéis el espacio que pertenece al Ministerio de Hechos Interiores del Estado de Israel, ¿no? En el cual hay un servicio al año católico, un servicio al año ortodoxa, en el Shavuot ortodoxa y en el Shavuot católico, y durante el año, todo el año, hay aquí una sinagoga en el Podrum, no, en el primer boy, una sinagoga. Ahora, el mihrab está a la derecha, la tumba de David está a la izquierda, el ejab está a la izquierda y el mihrab está a la derecha. Ahora vamos a salir y quiero que metáis en dos o tres cosas extraordinarias. La primera de ellas es que toda la diáspora por 2000 años los ojos de todos los judíos se alzaban verso a Jerusalén y cualquier cosa se llamaba Sion, ¿no? Y la sinagoga se llamaba Nahavat Sion y tal y cual. Bueno, entonces viene esa Sion, la liberada, y todo este compound aquí pertenece a una yeshiva que se llama Diaspora Yeshiva. Uno debe ser un pueblo tuaf. La yeshiva de la diáspora. Sí, un pueblo tuaf. Cuando todas las cosas en diáspora se llaman Sion, y tú vienes a Sion, y ahí tienes una cosa que se llama diáspora. Okay. Bueno, ahora vamos a salir y vas a ver. Afuera de aquí también hay un mihrab en abierto. Esto no significa que una vez había un techo y que esto era un jardín derrocado, no. Este lugar se llama Musalla. Musalla, sí. Musalla quiere decir mihrab en abierto. Esto puede ser una valle afuera de la ciudad o puede ser un meidán dentro de la ciudad. Lo importante es de tener un mihrab y esto es lugar para tefilá pública sin edificio. Mihrab je ovo, kao oltar, ovo u džami, ono mjesto u kojem stoji imam. Bueno, entonces aquí afuera hubo una musala también. También estas cosas pues demuestran un poco hasta cuánto ciertas cosas, porque los musulmanes con todo lo del Quds, pero los musulmanes aquí, el Quds está ahí y el mihrab está por ahí, es decir, con el culo al Quds. ¿No? Está muy complicado. ¿Por qué complicado? Ellos, la tefilá es verso a Meca. Y como Meca está ahí, entonces, en propio Jerusalén, pones culo a Jerusalén. Meca por ahí. Y dirás a Meca. Sí, bueno, entonces ahora vamos a ver una de otras cosas extraordinarias. Metentino en lo de la yeshiva de Áspora, que está totalmente desorganizada. Uno iba pensando que después de 2000 años del sueño y tal y cual, que versión van a fraguar una cosa que es extraordinaria. Hay una yeshiva totalmente desorganizada, sucia, totalmente un caos total que representa bien la vida en la diáspora, ¿no? Bueno, entonces al salir vamos a subir
vamos a subir al techo y vamos a ver el minaret. Entonces vamos a mirar y ver que cuando Sultán dio a los alemanes esta parcela para fraguar la iglesia donde se adormeció Miriam, por la primera vez en la historia de la Iglesia Católica en el Medio Oriente, hicieron una cosa con genius loci. Miraron un poco alrededor y no fraguaron como si estaban en París, ¿sí? Sino que fraguaron una cosa que parece como un jamí con un minaret. Así que el minaret de la iglesia es la copia del minaret del Daoud Turbesi. Bueno.